La temperatura media de la Tierra ha ascendido en el último siglo debido al aumento del efecto invernadero, provocado por los gases nocivos que las actividades industriales emiten a la atmósfera. El Ártico es el lugar que experimenta un calentamiento más acelerado, lo que hace más débil su cubierta reflectora formada por el hielo. La banquisa polar ha ido reduciéndose desde 1990, hasta el punto de que en verano algunos estrechos del Ártico que estaban bloqueados por el hielo quedan ahora despejados. Este hecho produjo la apertura del tráfico naviero en esta parte del mundo por primera vez en la historia moderna. Los glaciares del planeta se encuentran en un veloz retroceso. Los islandeses observan cómo sus espectaculares glaciares merman decenas de metros cada año, y nosotros vemos cómo en nuestras montañas cantábricas las temporadas de nieve se acortan cada vez más. Nuestro planeta retiene el calor a través de los gases que forman la atmósfera: CO2, metano, vapor de agua. Esta acción provoca el efecto invernadero natural, sin el cual la Tierra sería inhabitable. El difícil equilibrio de la naturaleza provoca que cualquier interacción humana afecte a la frágil balanza que ha tardado en equilibrarse millones de años. La quema de combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo para la industria, ha elevado de forma alarmante los niveles de CO2 en el último siglo, y el calentamiento de la Tierra está provocando el deshielo de los polos y los glaciares. Otra amenaza que se cierne en nuestro futuro es la fusión del permafrost. El suelo permanentemente congelado, como el del norte de Canadá o Rusia, podría liberar al descongelarse y exponerse a ciertos índices de temperatura cuantías ingentes de CO2. Esto ocurriría debido a las grandes cantidades de materia orgánica que componen estos suelos. El gran aumento de emisiones se sumaría al provocado por los seres humanos, pudiendo disparar el calentamiento global del planeta. Uno de los más importantes factores que provoca el cambio climático es la quema de combustibles minerales. El 80% de nuestra energía depende todavía de los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural. El uso de combustibles fósiles incrementa la dependencia de las importaciones de petróleo y destruye el clima. La única manera de evitarlo es gestionar la demanda de energía, aumentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables. En la actualidad, es totalmente posible y necesario el cambio energético a energías renovables a escala internacional, frenado por los millonarios intereses de las grandes multinacionales energéticas. Los bosques y selvas son indispensables para la lucha contra el cambio climático. En Cantabria, aunque gozamos de importantes masas forestales, los bosques autóctonos fueron muy mermados hasta finales del siglo XX. Los riesgos de desaparición de las masas forestales de nuestro país son elevados si no se conservan de una forma adecuada y sostenible. Son los árboles más jóvenes, es decir, los que están en pleno crecimiento, los que fijan y absorben grandes cantidades de carbono. Nuestros árboles son capaces de fijar alrededor del 20% de las emisiones totales de CO2 en España. Por ello, la regeneración de los bosques y la plantación de árboles contribuyen también al freno del cambio climático. Pero la reforestación debe ir acompañada de una coherencia con las características del medio donde se desarrolle. Las consecuencias de una gestión forestal equivocada y la plantación de especies no apropiadas trae consigo un empobrecimiento de hábitats y ecosistemas, como es el caso del monocultivo de eucaliptos en la costa cantábrica. Plantar y proteger a los árboles es una causa a la que todos podemos contribuir. La mayor parte de los incendios forestales en España son intencionados. Entre el 60 y el 80% se provocan por motivos de especulación urbanística, agrícola intensiva, ganadera o forestal, creando la destrucción total del hábitat para cientos de especies animales y vegetales.
Además de ese impacto directo, los suelos quedan expuestos ante los efectos de la erosión al perder la cobertura vegetal. Por otra parte, los incendios producen grandes incrementos de emisiones de CO2 a la atmósfera. España pierde todos los años cientos de hectáreas debido a la proliferación de incendios provocados. Estos desastres causan miles de muertos y heridos en el mundo y dejan a gran número de poblaciones calcinadas. Los bosques y selvas del planeta funcionan captando grandes cantidades de carbono. Son, por lo tanto, indispensables para frenar el cambio climático. Por otra parte, conforman el hogar de miles de especies, muchas de ellas gravemente amenazadas de extinción. Las explotaciones forestales intensivas destrozan anualmente en el mundo cerca de 90.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de un país como Portugal. Esto supone el fin de innumerables especies que en muchos casos ni tan siquiera se han llegado a descubrir. Estas masas boscosas albergan una biodiversidad vegetal extraordinaria, donde se esconden los secretos para la cura de numerosas enfermedades que afectan al ser humano. La deforestación equivale a más del 20% de todas las emisiones de CO2 de origen humano. El cambio climático provoca graves desequilibrios en el clima, que acentúan los problemas de habitabilidad de muchas regiones de la Tierra. Las carencias totales de infraestructuras para el agua en algunas partes del planeta conducen a la población a grandes penurias que se podrían corregir con una mínima inversión que salvaría miles de vidas. Aunque sea un tópico, conviene recordar que utilizando una ínfima parte de los gastos de armamento que se generan en el mundo, acabaríamos con la pobreza extrema existente. El mundo maneja un arsenal de más de 600 millones de armas de fuego. Casi la mitad se hallan en manos civiles. Una de las armas más vendidas es el fusil de asalto Kalashnikov. Alrededor de 7 millones de unidades se han distribuido por numerosos países donde los conflictos étnicos, las guerras y las bandas criminales proliferan. Los bombardeos indiscriminados, destrucción de ciudades, fábricas, grandes incendios y explosiones provocadas por las guerras son de por sí no solo una forma de acabar con el ser humano, también una forma de acabar con el planeta Tierra. Las costas y playas de las que actualmente disfrutamos podrían tener un aspecto muy diferente en unas cuantas décadas. Datos científicos contrastados apuntan a una subida del nivel del mar en los últimos años. La previsión es de una continuada tendencia al alza que acabará provocando inundaciones en una buena parte de las tierras costeras del planeta. Este aumento provocaría la inundación de miles de kilómetros cuadrados de superficie costera y un éxodo masivo de millones de personas en todo el planeta. La mayor parte de la población habita las costas de continentes e islas. Sin duda serán las primeras que sufrirán las consecuencias del aumento de las aguas marinas, a veces sin tener medios económicos ni posibilidades de evitar un verdadero drama humano y una catástrofe natural. Las playas de pueblos y ciudades son el refugio para embarcaciones pesqueras artesanales, pero son también un lugar de salida a mar abierto para millones de personas desesperadas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Es la puerta a un viaje suicida a los paraísos que las televisiones venden al mundo en series, cuya imagen dista mucho de la realidad social que se vive en Occidente. Pero el sueño de vivir dignamente ha sido, a lo largo de la historia del hombre, una quimera que le ha impulsado a viajar, a emigrar, a desplazarse dejando a tierras, amigos y familia, en busca de la felicidad que todo ser humano merece. Las enormes cantidades de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera también están afectando a la calidad de los mares. Millones de personas en el mundo subsisten gracias a la pesca artesanal diaria, que sustenta sus hogares. Los impactos directos debidos a la sobreexplotación pesquera
ya han afectado de forma trágica su precaria economía. Los seres humanos hemos considerado al mar una fuente inagotable de recursos, explotando brutalmente sus beneficios, pero además vertiendo en él todos nuestros residuos, como si se tratara de la más inmunda cloaca. El calentamiento global ha aumentado la temperatura de las aguas, induciendo la mortalidad masiva de organismos marinos en algunas partes de nuestro planeta. El CO2 también está siendo absorbido por las aguas marinas, acidificando su composición. Un aumento de estos valores pondrá en serio peligro la supervivencia de seres vivos, como los corales, que forman sus esqueletos a base de carbonato cálcico. La conclusión es que la presión extrema que estamos ejerciendo sobre el medio marino es insoportable y solo un cambio drástico en nuestros usos y costumbres puede equilibrar la balanza entre usos y desarrollo sostenible. La pesca industrial ha sobreexplotado los caladeros de pesca de los océanos. Las grandes redes de arrastre y otros métodos de pesca intensiva han reducido a las especies de peces más apreciadas a menos del 10% de sus poblaciones históricas. Como ejemplo cercano, la anchoa del Cantábrico se ha convertido en una nueva especie en peligro de extinción, que hasta hace poco abundaba y que puede desaparecer de nuestras costas de forma inminente. La educación es un pilar básico para la lucha contra el cambio climático. El acceso desigual a la educación en el mundo es una lacra que hipoteca el desarrollo de los países desfavorecidos para sus próximas décadas, asegurando la perpetuidad de su pobreza en el futuro. La educación es vital para prosperar, tanto si se quiere salir de la pobreza extrema como si se pretende crear un mercado de trabajo y fabricación que permita desarrollar a un país. El acceso escolar para los niños más desfavorecidos económicamente y aún más para las niñas continúa siendo muy limitado en algunos lugares de la Tierra. Aproximadamente 100 millones de niños en edad escolar, unos 70 millones de ellos en África y la India, no reciben educación básica. Para poder mantener los niveles actuales de consumo energético, el mundo industrializado, acostumbrado a un consumo desmedido, necesita nutrirse de las materias primas del resto del planeta. Las energías renovables son una alternativa real para resolver estos problemas. Las energías renovables son inagotables y no emiten CO2. Son la única salida posible para construir un modelo energético viable. El alto consumo energético de los rascacielos ha conducido a crear planes específicos para reducir el gasto energético y los gases contaminantes. En torno al 70% de la emisión de gases contaminantes en ciudades como Nueva York procede de grandes edificios y rascacielos. El cambio climático descontrola los fenómenos meteorológicos naturales, provocando graves daños en la agricultura de subsistencia, vital para millones de familias en las zonas del mundo más desfavorecidas económicamente. La vulnerabilidad de estas sociedades es tremenda, pues cualquier causa externa que afecte a su medio de vida puede acarrear tremendas hambrunas. Inundaciones, terremotos, huracanes son fenómenos que cada vez son más comunes y provocan situaciones dramáticas. La agricultura ecológica se ha extendido con rapidez en la última década en los países desarrollados. Brotes de enfermedades y otras alarmas alimentarias han alertado a una sociedad que se preocupa cada vez más en mantener unos hábitos saludables. Europa se mantiene en primera línea de producción de cultivos biológicos. Es un mercado que cada vez recibe más consumidores y está en clara tendencia al alza. La agricultura ecológica va unida a un sistema de agricultura mucho más racional y, sobre todo, natural. La agricultura intensiva, en cambio, no solo requiere grandes cantidades de agua. Además, los pesticidas y plaguicidas usados contaminan los ríos, lagos y mares de todo el planeta y deterioran la salud humana. La lucha contra el cambio climático también pasa por el ahorro de energía, el reciclaje y el consumo sostenible.
El ser humano se mueve, y en los países ricos lo hace con asombrosa rapidez, a un ritmo mucho más acelerado de lo natural, en contraste absoluto con otros países del mundo que no han logrado altos niveles de desarrollo económico. Corremos demasiado. Coches, barcos, aviones, una necesidad imperiosa de llegar antes y más rápido a todos los lados. Esta agitada vida, que tanto estrés nos provoca, también conlleva un elevado derroche energético y altísimas emisiones de CO2 a la atmósfera. Con voluntad política y empresarial, puede llegar a formar parte del pasado. Es urgente un cambio energético centrado en las ya existentes energías renovables y limpias, un cambio en el modelo productivo basado en el reciclaje y un incremento en el ahorro y la eficacia energética. No nos queda otro camino si queremos seguir formando parte de este planeta. Entre todos, podemos mejorar el mundo para que la Tierra siga viva.